aunque ya digo que las operaciones las veremos más adelante, simplemente voy a hacer una extrusión para que veáis de lo que estoy hablando. Esto ya lo explicaré en su momento. Bien. Acabo de hacer una pieza 3D a partir de nuestro croquis. Si yo ahora quisiera, en algún futuro, tuviera que cambiar alguna de estas medidas, pues necesito de la cota inteligente para poder hacerlo. Voy a pinchar, hacer doble clic en lo que es la pieza y vemos que me aparecen todas las cotas que yo puse, aparte de esta, que es 30, que es la extrusión que yo he hecho. Significa que si yo voy a esta cota de 80 que acoté yo con cota inteligente y la modifico, le pongo por ejemplo 120, aquí marca ahora 120, diréis, sí, pero no ha cambiado el largo o el ancho de lo que es el rectángulo. Eso es porque cuando vemos que nosotros hemos hecho una modificación a una cota y lo seguimos viendo igual, hay que dar al semáforo este, que es para reconstruir. Y ahora sí. ¿Qué significa? Que yo simplemente pinchando en una cota, sin entrar al croquis y nada, he modificado el tamaño de mi rectángulo. Cosa que no podía haber hecho si no tuviera la cota inteligente. Si ahora me vuelvo a croquis, entro a croquis y por ejemplo borro esta cota, la selecciono, botón suprimir, desaparece, salgo y ahora yo intento doble clic sobre la operación, vemos que esta cota no me aparece, con lo cual no puedo cambiar este lado del rectángulo, me es imposible cambiar este lado del rectángulo. ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que volver aquí a croquis y volver a acotarlo y poner la cota que yo quisiera. Por eso es importante la cota inteligente. Aparte de que vemos de que una vez que borro esta cota me dice que está insuficientemente definido. Bien, vamos a ver una manera ahora voy a borrar todas las cotas, bueno, voy a borrar el dibujo entero. Voy a empezar un nuevo que tengo la extrusión. Bien, vamos a ver un comando dentro de croquis, botón derecho, definir croquis completamente. Esto lo que nos va a hacer es cuando nosotros tengamos un croquis, ponernos automáticamente todas las cotas para de un comando definirlo completamente, que es lo mismo que hemos hecho antes nosotros a manos, acotando este lado y acotando la relación de cada lado con el centro, pues podríamos hacerlo de esta manera, botón derecho, definir croquis completamente. Nos pregunta qué es lo que queremos definir, o todas las entidades del croquis o las entidades seleccionadas. Podríamos seleccionar únicamente algunas entidades y darle a calcular, o decirle que calcule todas las entidades. Le voy a dejar en calcular todas las entidades y le voy a dar a calcular. Como vemos, inmediatamente ya aquí nos pasa a poner completamente definido, con todas las acotaciones y el croquis completamente definido. Le aceptaría, vemos que ya está en negro y que no hay ningún problema. Si salimos, se ven menos, desaparece. Vale, eso era otra cosa de las que quería hablar. Otra de las cosas que quiero hablar de la cota inteligente es, por ejemplo, cuando yo tengo algo que acotar que puede tener varias posibilidades, por ejemplo, esto, una línea con un ángulo, si yo acoto, puedo querer acotar esta longitud, o puedo querer acotar esta, o puedo querer acotar esta. Como vemos, según voy moviendo el ratón, la acotación, como hemos dicho que es cota inteligente, se adapta. ¿Cómo puedo acotar una cosa y no otra? Porque, por ejemplo, si yo quiero acotar este lado y poner el texto aquí, ves que se me cambia automáticamente y me puede costar. Bueno, pues es muy fácil. Una vez dentro de la acotación, lo primero que tengo que hacer es saber qué es lo que quiero acotar o cómo quiero dejar la cota. Una vez, por ejemplo, digo, quiero dejarla así. Una vez que la tengo así, inmediatamente pulso sobre el botón derecho del ratón una vez. Ya habéis visto cómo el candado del ratón se ha abierto. Eso significa que lo he bloqueado. Ahora ya me da igual donde mueva el ratón, que no se me va a desbloquear. Y una vez posicionado el texto donde yo quiera, vuelvo a pinchar normal el ratón y ya me pregunta la medida. Vuelvo a repetir. La borro,
cota inteligente. Selecciono lo que quiero acotar, me muevo hasta dejar la cota en el sentido que yo quiera y botón derecho del ratón y ya lo dejo bloqueado. Ya da igual donde me vaya, que ya me va a acotar ahí. Ya lo único que tengo que preocuparme es de colocar la cota y poner la medida. Bien, eso era otra de las cosas que quería hablar. Y ahora por último yo creo que me falta hablar de lo que antes dijimos que era la cota que nos apareció, la cota conducida y cota conductora. Bien, por ejemplo, si yo tengo un rectángulo y voy a acotar, acoto este lado, le digo 300. Y acoto este lado y le digo 500. Vale, ¿y qué ocurre si yo ahora quiero acotar aquí? Acoto aquí, que es igual que este lado, y me dice error. No error, pero me está avisando de que ocurre algo raro. Dice, si agrega esta cota, el croquis quedará definido en exceso o no tendrá solución. ¿Prefiere agregarla como cota conducida? Vale, ¿qué es esto de cota conducida y como cota conductora? Pues si pensamos un poco en las palabras, podemos hacernos una idea. Conducida es una cota que se deja conducir por algo, en este caso por otra cota. Es como, para entendernos, sería como dejarlo como una cota como de referencia, o sea que no es la cota maestra. Por eso es conducida, digamos que está conducida por una cota maestra. Si yo decido dejar esta cota como cota conducida, aceptar, vemos que esta cota se me queda de color gris. Eso significa que es una cota referencia de esta otra cota. Si yo esta cota la cambio, se me queda en 600 y esta se me queda en 600. Significa que esta cota realmente es una cota de referencia, no tiene valor. No como esta o como esta, que esta es la cota conductora, porque está conduciendo este lado, está indicándome este lado, me lo está definiendo. Sin embargo, esta no, esta es una referencia de la de arriba. A eso se le llama cota conducida, porque se deja conducir. ¿Y qué es una cota conductora? Si vuelvo a acotar, y por ejemplo acoto este lado, le voy a dejar como cota conductora. Bueno, veis que aquí me está dando un error, me dice que está definido en exceso. ¿Por qué está definido en exceso? Porque estoy duplicando medidas, estoy duplicando estos dos lados, pero no solo eso, porque podríamos pensar que perfectamente un lado podría tener estas dos medidas, ¿por qué no? Pero estamos viendo aquí que hay unos simbolitos, que todavía no he hablado de ellos, que son relaciones. Estos simbolitos vienen a decirme que esta línea tiene que ser vertical. Y tiene que ser vertical, no la puedo hacer horizontal porque me está manteniendo una relación. Esta línea tiene que ser horizontal y no puede ser de cualquier otra manera. Ni la puedo girar un poco, ni la puedo hacer vertical. Y así con todo el resto de las 4 líneas. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Que si en algún momento esta cota que yo acabo de dibujar la cambiase yo, la editase y la pusiese de 600, significaría que una de estas dos líneas, al ser esta línea más larga, estaría rompiendo las relaciones. Una de las relaciones, en este caso, esta relación, por ejemplo, porque esta o esta, dependiendo de para dónde esta línea tirase. Si esto en vez de ser 500 fuera 600, por ejemplo, esto subiría para arriba, con lo cual esta línea ya no podría ser horizontal, tendría que levantarse un poco y tener un ángulo. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Al hacer yo esta cota con ambas dos cotas conductoras y decir que ambas son las que mandan, y decir que tengo unas relaciones aquí, el SolidWorks me está diciendo que hay un error, que está definido en exceso, porque hay algo que me sobra, o me sobra una de las cotas o me sobra algún símbolo. Si yo voy aquí ahora, cojo este símbolo, que ya hablaremos de ellos también en el futuro, y lo borro, ahora sí que está todo correctamente definido. Veis que ya se me ha quitado el aviso de error. Bueno, me falta definir la posición con el centro, pero me refiero que ya se ha quitado el aviso de error. ¿Por qué? Porque esta línea ya no la estoy obligando a que sea horizontal. Con lo cual, si a esta línea, o sea, si a esta cota, en vez de ponerla 500, la pongo 600, se me está levantando de aquí. Y es perfectamente válido, porque ya no, esta línea ya no está obligada a ser horizontal como era antes. Entonces ese es el tema de las cota conducida y cota conductora. Espero que haya quedado lo suficientemente claro. Y yo creo que con esto hemos acabado con lo que es la cota inteligente de momento.